Hola, bienvenidos y bienvenidas. Perdón que se escucha eco. A una sesión más de tu programa de construcción de paz y resolución de conflictos. Gracias por estar aquí, gracias a las personas que una vez más siguen en este camino a la construcción de paz, viendo estos videos de manera asincrónica y gracias a las personas que se conectan de manera en vivo. Gracias por hacer posible que la paz suceda. Muy buenos días. Buenos días, Fabiola. Aquí los estoy leyendo. Si quieren escribirme, los leo. Si quieren también hablar, con muchísimo gusto, son bienvenidos, ¿ok? Esta es una comunidad de aprendizaje y recuerden que todos aprendemos de todos, ¿ok? Y bueno, muy feliz de estar una vez más aquí con ustedes, creando esta sinergia que no me canso de decirles que, bueno, en la comunidad escolar del Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank se vive, ahora sí que la construcción de paz a flor de piel desde hace muchísimo rato, ya desde pandemia, yo creo. Y bueno, muchas felicidades por el avance que han tenido ustedes como comunidad escolar, por este avance en el tema de la mediación. Quiero felicitarlos y felicitarlas porque ustedes ya tienen, ahora sí que un camino recorrido y con pues con esta sinergia que les decía, ¿no? Que ustedes están provocando, ya hicieron su centro de mediación, que bueno, que próximamente ya le van a dar vida, ya por ahí ya me comentó Natalia. Muchas felicidades por eso, gracias y siéntanse muy orgullosos de ser parte de esta comunidad. Bueno, pues ahora sin más, pues les doy la más cordial bienvenida. Gracias por conectarse un día más de sesión en vivo. Hoy, martes 5 de marzo del 2024, siendo las 9 en punto de la mañana en Tijuana, Baja California, bueno, un pasadito de las 9. En nombre de la iniciativa Whitaker para la Paz y el Desarrollo, les doy la más sinérgica bienvenida a nuestra sesión de continuidad del programa Haz que la paz suceda, nivel básico. Bienvenidos al camino de la construcción de paz, donde, por supuesto, el programa de Haz posible que la paz suceda es el camino. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a recordar qué fue lo importante que hemos visto. Bueno, más que nada, hilar lo que vimos en la sesión anterior. Recordemos que, bueno, aquí yo les pongo en la diapositiva qué es lo que hemos visto y de qué se va a tratar todo este nivel. Ya hemos visto los primeros 4 temas y el día de hoy vamos a enfocarnos en un tema sumamente importantísimo para la construcción de paz que se requiere, ¿ok? Y es el tema de la identidad. Pero antes de ello, recordemos qué es lo que hace posible controlar mis emociones y construir paz. Recordemos perfectamente que nos dimos cuenta que las emociones fluyen de manera natural y constante en nuestra vida. Tenemos emociones en respuesta a cualquier situación, a cualquier persona, al lugar en donde te encuentras. Las personas que participan en un conflicto tienden a experimentar demasiadas emociones y por supuesto que estas emociones son muy intensas y hacen que la escalada del conflicto pues se intensifique, ¿no? Otra de las cosas que vimos es que las emociones no son buenas, pero tampoco son malas. Son parte de nuestra experiencia humana. Como el conflicto, lo único bueno o malo de las emociones es cómo respondemos ante ellas. Cuando no somos conscientes de las emociones que estamos experimentando, podemos provocar que tengamos respuestas corporales que puedan ser abrumadoras para nuestra capacidad de manejar la situación y pensar con claridad. Esto puede hacer que sea difícil evaluar y resolver un conflicto de manera constructiva. Ahora que estamos en este camino de la construcción de paz, necesitamos de manera urgente aprender a identificar las respuestas emocionales en las personas, pero también en nosotros. Identificar y nombrar la emoción en particular y luego usar una técnica como la respiración que les he dicho desde un inicio. Esta respiración que te ayuda a calmar el cuerpo y te ayuda a calmar la mente y que por supuesto lo único que provoca es una contribución positiva para resolver un conflicto de una manera constructiva. Iniciemos
esto que hemos visto durante estas 5 sesiones, con esta es la quinta sesión, hay que llevar a la práctica todo esto que hemos visto, ¿no? Hay que reconocer que las emociones son tanto constructivas como destructivas, y lo que nos va a ayudar a gestionarlas es empezar a practicar nuestra contemplación, creando espacios de paz. Entonces, no va a llegar por sí solo. Recordemos que tenemos que hacer el esfuerzo, tenemos que dedicarnos a construir paz. Y para dedicarnos a construir paz, hay que hacer la tarea, hay que usar las técnicas, que bueno, que es importante que reconozcamos que hay muchas técnicas. Yo te comparto la que me ha funcionado, y es la de tener esta noción de tener un espacio de paz en donde tengamos la noción de sentir nuestro cuerpo, sentir nuestro presente. Muchas veces no nos damos cuenta, pero no estamos viviendo el presente. Y eso es lo que nos hace no tener claridad en nuestros pensamientos, no tener esta paz que se requiere para poder solucionar o poder aportar algo positivo con las demás personas. Recordemos que somos energía. Esto ya lo sabemos perfectamente. Somos energía. Y como tal, las energías se contagian, ¿no? Se hace una, ¿no? Entonces, hagan la prueba. Empiecen a crear este vocabulario positivo, asertivo, en donde todo sea positivo. Si no tienes nada positivo que decir, si no tenemos nada positivo que decir, guardemos silencio, ¿no? Empecemos a provocar esta paz que se requiere gestionando nuestras emociones de la mejor manera, ¿ok? Y bueno, eso es lo que vimos en la sesión anterior. Ya también vimos cómo es que nuestro cuerpo está ligado muchísimo a las emociones, por supuesto. Entonces, si no volteamos a ver a nuestro cuerpo va a reaccionar de manera en que te va a hacer como, a decir estos focos rojos, ¿no? Te va a orientar más bien a que gestiones mejor tus emociones. ¿Por qué? Porque si no las gestionamos de la manera positiva, se convierten en enfermedades, en dolores, ¿no? Esto, bueno, no lo digo yo, en mi experiencia me ha sucedido, en donde uno no tiene como la noción del por qué te suceden cosas, ¿no? Y bueno, analizando y poniendo atención en tu atención plena, ¿no? En tu respiración, empiezas a comprender de manera diferente las cosas y empiezas a poder como provocar esta paz que se requiere únicamente cerrando tus ojos 5 minutos al día y contemplar estas emociones, dejarlas ir, ¿no? Y luego enfocarte otra vez en cómo es que entra el aire por tu nariz y cómo sale. También tu temperatura, si hay ruidos alrededor, contemplar el ruido. Y entonces todo esto es el caminito para poder lograr esta paz que queremos. Ya lo han dicho desde hace muchísimos años. Lo que pasa es que el día a día nos consume y el día a día nos pone enfrente lo que no es relevante para nosotros. Lo que realmente es relevante es vivir en paz, es crear esta sinergia de paz y de tranquilidad. ¿Por qué? Porque somos padres de familia, somos madres de familia, somos personas adultas que lo que queremos es construir un mundo mejor. Y para poder construir un mundo mejor, empecemos desde nosotros mismos, ¿no? Desde las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, ojo con este cuerpo cuando nos está indicando que hay emociones destructivas que nos están atacando. Ojo con esto, ¿ok? Y bueno, vimos también cómo es la importancia de las emociones durante un proceso de mediación. Vamos iniciando a este nivel y todavía no llegamos a tocar el tema de la mediación. No lo hemos tocado, pero es la columna vertebral de este programa, la mediación asociativa. Entonces, vamos a comprender de una manera amigable, de una manera práctica, en este nivel, cómo es que
es importante adherir a nuestro vocabulario y a nuestras acciones, a nuestros comportamientos, la mediación, ¿ok? Entonces, uno de los retos del mediador es reconstruir estos estados afectivos entre las partes, creando un espacio de calma que permita una buena comunicación entre los mediados y el mediador. Y bueno, aquí, por ejemplo, si tienes una familia en donde hay hermanos, ¿no? Donde tienes 2 hijos, por ejemplo, y bueno, puedes aplicar la mediación, puedes iniciar aplicando la mediación. Y igual, por ejemplo, en alguna de las escuelas que he asistido, hubo en 2 ocasiones cómo es que un niño que supo acerca de la mediación pudo mediar a sus papás. Entonces, esto es algo súper relevante en donde me doy cuenta cómo es que este programa sí hace posible que la paz suceda. Los papás llegaron y me dijeron que muchas gracias por este programa y bueno, porque les ha ayudado muchísimo y quien ayudó a mediar, a resolver los conflictos de los papás fue el niño que recibió el programa. Entonces, eso me motiva muchísimo, me, me inspira muchísimo en continuar en este camino de la construcción de paz por medio de este programa. ¿Ok? Y bueno, ahora sí, vimos muchísimos conceptos que creo que en teoría, pues está perfecto, lo entendemos, ¿no? Pero sí es importante tomar en cuenta cómo es que a la práctica no es tan fácil. Entonces, hay que practicar también la parte en cómo estos pensamientos automáticos, que si sabemos que existen, hay que observarlos, no hay que caer en ellos, ¿ok? A mí entender que existe en mi ser estos pensamientos automáticos me hizo comprender muchísimas cosas. Y esto, bueno, por medio de la psicología cognitiva conductual, me lo hicieron saber. Y bueno, no precisamente en una terapia, fue por medio de una charla, que por cierto, el día de hoy eh, me hubiese encantado que asistiera Martín a un diálogo, pero sí me interesa que lo hagamos cuando estemos la mayoría. Entonces, ahora que me indicaron la mayoría del grupo que no iban a estar presentes, que iban a ver el video, pues bueno, opté por comentarle a Martín que pues el diálogo lo hiciéramos cuando ya todos estuviéramos juntos, ¿no? Y bueno, creo que es importante recalcar lo que Martín, como psicólogo, me hace ya varios años, me dio a entender. Y son estos pensamientos automáticos que existen en el ser humano y que son detonantes gigantes de problemas. Primero, problemas existenciales. ¿Por qué? Porque crees que está sucediendo lo que los pensamientos automáticos te saturan, ¿ok? Llámese de cualquier situación en la que estés, ¿no? Con cualquier persona con la que estés presente. Los pensamientos automáticos surgen, como lo dice su nombre, de manera automática. Y esto provoca emociones, por lo regular, destructivas. Entonces, ojo con esto. Los pensamientos automáticos son cogniciones negativas, es decir, ideas, imágenes, creencias, expectativas, atribuciones, interpretaciones, autoinstrucciones y esquemas que modulan la conducta a través de las emociones y por lo tanto son claves tanto en la aparición de diversos trastornos como en el proceso de cambio terapéutico. Entonces, ya sabemos que existen. Ojo, estoy recordando nada más qué es lo que hemos visto y esto es sumamente importante, ¿ok? Distorsiones cognitivas, esto lo vimos en la sesión anterior. Las distorsiones cognitivas suceden en el ser humano y es importante que reconozcamos que estamos listos, ya, porque ya sabemos en teoría que las distorsiones cognitivas existen en el ser humano. Ojo con ella, ¿ok? Porque si existen, sabemos perfectamente que en teoría existen, pero suceden cuando estamos pues, en el día a día, a veces nos atrapan, aún así sabiendo que en teoría existen. Entonces, ojo con esto, por favor, hagamos posible que la paz suceda por medio de observar nada más las distorsiones cognitivas que probablemente puedan suceder durante el día. Espero que cada vez sean menos, ¿ok? Hay muchas veces que suponemos las cosas por medio de estos pensamientos
que llegan de una manera automática a nosotros. A lo mejor no las decimos luego, pero sí están en nuestro psique, ¿no? En nuestra mente, no sé cómo le quieras llamar, pero existe, ¿no? Entonces, estas distorsiones cognitivas, si sabemos que existen, pues hay que observarlas y hay que soltarlas, ¿no? Por eso el ejercicio de la práctica contemplativa nos ayuda a la práctica, ¿no? Ahora sí que al día a día nos ayuda a detener estas distorsiones cognitivas y a ya no armar más destrucciones, ¿no? Más conflictos. Entonces, es importante, por favor, también hacer la técnica del registro de pensamientos. Esto es bueno, esto es aportación de Martín Toledo. Este registro de pensamientos es urgente que lo hagamos. Bueno, yo lo hago todos los días, tenga o no tenga problemas, todos los días escribo lo que me pasa, cómo lo interpreto, las consecuencias, cómo son mis emociones y cómo actúo. Entonces, pones sobre la mesa lo que hay y te das cuenta, ¿no? Incluso lo vuelves a leer y te das cuenta, ¿no? Entonces, eso es observar los pensamientos automáticos, ¿ok? Este ejercicio se los recomiendo, por favor. Y bueno, hay muchas técnicas, como les decía, atención plena, que es el más común, el mindfulness. Este es el más común, el que les he dicho desde un inicio, el hecho de contemplar tu paz, el hecho de contemplar cómo respiras, el hecho de contemplar tus emociones, tus pensamientos, nada más observarlos y dejarlos ir, no clavarnos en eso. Es imposible que dejes de pensar, ¿no? Muchas veces te dicen, meditar es dejar de pensar. No se puede, no se puede dejar de pensar. Incluso si empiezas a meditar con esa intención de dejar de pensar, déjame decirte que ya empezamos mal porque estás tratando de reprimir algo que es natural. Entonces, vamos a dejar que fluya todo lo que en este momento que tienes eh, con los ojos cerrados, que te llegan estos pensamientos, que te llegan a lo mejor incluso ruidos, todo esto lo vamos a enfocar y canalizar, ¿ok? Por medio del vehículo que es tu respiración, ¿ok? Intentarlo hasta que nos salga bien. Esto es clave porque no nos va a salir bien a la primera. Incluso yo ya tengo muchos años meditando y no, todavía siento que cada vez me hace falta muchísimo que aprender, que practicar. Entonces, ojo con esto y bueno, ahora sí, ¿qué es la paz y qué se necesita para construirla? Bueno, es con esta pregunta inicio esta sesión. Bueno, ya ahora sí con el tema como tal, la sesión 5, como la identidad. Vamos a aprender. Mi intención es que sepamos por qué la identidad es una parte esencial de la experiencia humana y por qué debemos celebrar las diferencias de identidad. Mi intención es que aprendamos por qué las personas tenemos diferentes perspectivas y cómo transformar esto en un elemento positivo. También mi intención es que entendamos que las personas con diferentes identidades pueden tener diferentes prácticas y es sumamente importante estar consciente de estas diferencias para evitar malentendidos, ¿ok? También mi intención es que seamos capaces de explicar por qué la identidad y las percepciones juegan un papel sumamente importante en los conflictos y en la resolución de conflictos. Y bueno, nuestra identidad es como nosotros nos vemos totalmente como somos, ¿no? Cuando yo te digo identidad, no sé, ¿qué se nos viene a la mente, ¿no? Identidad. Este ejercicio ya lo he hecho muchísimas veces en los grupos en los que me presento con este programa y con este tema. Y siempre caemos en lo mismo, ¿no? Digo, bien o mal, todos tenemos como una noción de que nuestra identidad es aquello con lo que nos identificamos, ¿no? Es también con qué nos sentimos identificados o conectados. La identidad puede incluir afiliación étnica, afiliación nacional, de género, racial y religiosa. También la identidad puede incluir grupos o también intereses sociales como pasatiempos u otras cosas que nos gusta hacer. Una cosa sumamente importante que hay que saber para comprender la identidad
es que hay partes de nuestra identidad que elegimos y hay otras partes que no, ¿ok? Por ejemplo, no podemos elegir nuestras raíces étnicas o raciales, ya, nacimos así por default, ¿no? Donde nacimos, ahí es nuestra identidad, ¿no? Con las personas que estamos alrededor, ¿no? Y si nacimos en, no sé, en algún otro país o incluso en este país, esa es una identidad, ¿no? Eso es como que algo que no elegimos. Esas son características con las que nacemos, ¿no? Este ejemplo que les acabo de decir. Si bien no es posible cambiar nuestra raza o etnia, es posible aprender sobre ellos y ganar empatía y comprensión para sentirnos conectados con ellos. Así como hay algunas partes de nuestra identidad que no podemos cambiar, como lo que les acabo de decir, como, como cuando esas características con las que nacemos, hay otras partes que sí elegimos. Nuestros intereses, por ejemplo, nuestras metas, nuestras creencias, esas son partes de nuestra identidad que elegimos. Por ejemplo, alguien a quien realmente le guste tocar un instrumento musical, esto puede considerarlo como parte de su identidad, ¿no? Porque para estas personas tocar ese instrumento es parte de lo que son. En cierto modo, bueno, nuestra identidad es lo que nos hace especiales y lo que nos hace únicos. Es lo que nos hace saber quiénes somos. Nuestra identidad es parte esencial de la experiencia humana. No la podemos evitar. Las diferencias de identidad deben celebrarse, porque imagínense, si todos fuéramos igualitos, la Tierra sería un lugar, para empezar, muy aburrido, ¿no? Y no habría nada que aprender. Nuestras diferencias de identidades nos da la oportunidad de aprender sobre los demás. Y a través de este proceso, aprendemos sobre nosotros mismos. Es importante recalcar, todos, todos vemos el mundo de una manera diferente. Eso es algo inevitable. Todos percibimos la realidad de una forma diferente. ¿Y esto por qué? A ver, vamos a analizarlo. ¿A qué se debe? Bueno, esto se debe a que todos tenemos diferentes antecedentes y hemos pasado por múltiples y diferentes experiencias a lo largo de nuestra vida. Y además, bueno, nuestras diferentes identidades nos hacen ver el mundo de diferentes maneras. Por eso, todos tenemos diferentes perspectivas. Por ejemplo, ¿no? Es decir, todos vemos el mundo desde un lugar diferente, hagan de cuenta, ¿no? Tener diferentes perspectivas no es algo malo, sino al contrario, es algo sumamente positivo. Debido, bueno, a que solo podemos ver el mundo desde nuestra perspectiva, hay muchas cosas que no podemos ver. Si somos conscientes de que otras personas tienen perspectivas diferentes y vemos las cosas de manera diferente a cómo las vemos nosotros, podemos aprender de cómo ven el mundo. Y bueno, desafortunadamente, muchas veces las personas se sienten incómodas cuando otros ven el mundo desde otra perspectiva que no es igual a la tuya. Piensan que debido a que otra persona no ve lo mismo que ellos ven, la otra persona tiene que estar equivocada. A veces, por ejemplo, este tipo de desacuerdos sobre perspectivas pueden incluso convertirse en causa de conflictos. Tener diferentes perspectivas no significa que una persona tenga la razón y que la otra no. De hecho, muchas veces si combinamos ambas perspectivas, podemos tener una mejor comprensión, un panorama más grande de lo que estamos viendo, ¿no? Es sumamente importante que nosotros, constructores de paz, mediadores, aprendamos a apreciar esta importancia de cómo es que las personas, es valiosísimo que tengamos diferentes perspectivas y por supuesto utilizar esto como una fortaleza. Es importante también reconocer cómo es que todos teniendo varias perspectivas, uniéndolas, ¿no?
armamos un panorama completo. El ejemplo está o en la parábola de los 6 sabios ciegos y el elefante, que por supuesto se las voy a compartir en su aula virtual. ¿Okay? Esta parábola nos dice que todos vemos la realidad de una manera diferente, todos percibimos la realidad de una manera diferente. Y esto se debe a lo que nos ha sucedido durante toda nuestra vida y eso nos hace cómo percibimos la realidad, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta parábola, que me encanta, me fascina esta parábola, en resumen, estos 6 sabios ciegos que estaban a un lado, estaban dando a conocer cómo era lo que estaba tocando, porque cada uno de ellos pues no tenía, pues tenían una discapacidad, la discapacidad visual. Entonces, bueno, en este cuento es lo que nos dan a entender cómo cada uno de nosotros vemos de una manera diferente las cosas y conforme lo que hemos vivido es lo que nosotros detonamos porque no tenemos otra referencia. No hay otra experiencia más que la que has vivido. Entonces, eso es lo que es. Y si juntamos la de muchas personas, pues bueno, entonces vemos el panorama ahora sí completo. Ahora, por ejemplo, con esto de las redes sociales y con eso del protagonismo en su máxima expresión, creo que se está perdiendo un poco la noción de cómo se construye un mejor panorama. Porque si vemos diferentes puntos de vista, es importante no decir, esta persona está mal, o es más bien analizar el de dónde viene su coherencia y de dónde viene esa coherencia de sus experiencias. Entonces, esta persona no está bien ni está mal, es únicamente que te va a ayudar a aportar algo en tu perspectiva. Entonces, unamos las perspectivas de cada uno de nosotros para ahora sí verlo completo, ver el panorama completo. Entonces, por ejemplo, con el tema de la identidad, ¿no? El tema de la identidad es importante reconocer que, para empezar, la identidad es evolutiva, o sea que vamos cambiando, ¿no? Por supuesto que lo que pensamos hoy no es lo mismo que pensamos cuando teníamos 20 años, ¿no? Por ejemplo, sabemos perfectamente por la experiencia que hemos vivido cómo hay cosas que has transformado, ¿no? Y bueno, identidad, en teoría, hay muchas personas que definen esto, ¿no? Por ejemplo, Duar dice, una definición primaria dual de la identidad es una definición de sí, de lo que somos o queremos ser, hecha por nosotros mismos, identidad con frecuencia llamada individual, y definición de nosotros hecha por los otros en función de la pertenencia a una categoría principal, identidad a menudo llamada colectiva. La identidad no es otra que el resultado a la vez estable y provisorio, individual y colectivo, subjetivo y objetivo, biográfico y estructural de los diversos procesos de socialización que conjuntamente construyen al individuo, a los individuos y definen las instituciones. Estas definiciones ponen de manifiesto la identidad, no como un atributo o característica, sino más bien como una construcción que implica una interacción dinámica entre los elementos subjetivos del individuo y la realidad concreta. Identidad individual e identidad colectiva. Veamos en esta imagen, ¿no? Cómo está tan claro cómo es la identidad individual y la identidad colectiva. ¿Cómo se forma la identidad? Por ejemplo, en el libro de Identidad, Subjetividad y Sentido, en las sociedades complejas de Gleiser, de Marcela Gleiser Stulman, ella, bueno, nos habla de la identidad como una forma de acción del individuo sobre sí mismo, que implica, además de reflexión de un proceso de identificación, implica también una acción sobre el mundo social y el mundo de vida. Esto significa una interacción de 3 elementos: el mundo social,
el mundo intersubjetivo y el universo simbólico. Y bueno, yo aquí les pongo, ¿no? ¿Qué es cada uno de ellos? Porque es sumamente importante saber cada uno de ellos. En el mundo social, que está determinado por las estructuras económicas y sociales, las cuales instituyen jerarquías, reglas, orientaciones, formas de actuar, etcétera, ¿no? Y aquí yo les pongo, ¿no? El cómo en un mundo social, ¿no? Cómo es tan común el checar tarjeta, ¿no? Por ejemplo. Por un mundo intersubjetivo, entendemos como el espacio donde se dan las interpretaciones que el individuo realiza en un mundo social en el que se desarrolla y que comparte con otros sujetos. El mundo intersubjetivo es un diálogo permanente entre mis creencias, entre mis deseos, entre mis emociones, valoraciones, estéticas, morales y o cognitivas, entre también los estados de ánimo y biografía y el mundo que me rodea, conformándose en un devenir constante de construcción y reconstrucción, ¿no? Y aquí podemos ver cómo el mundo intersubjetivo, te lo pongo en una imagen, ¿no? Cómo es que están, por ejemplo, aquí personas ahí trabajando, ¿no? Y bueno, por último, el universo simbólico. ¿Qué es esto? Bueno, en este libro que se los recomiendo ampliamente, se los voy a compartir también en su bitácora, dice acerca de esto, ¿no? El universo simbólico. Son marcos de referencia universal, es decir, un cuerpo de tradición que integra un gran número de definiciones de la realidad y presenta el orden institucional del individuo como una realidad simbólica. Y bueno, esto es sumamente importante. Cuando está comprobado, y empecemos por ahí, por entender esta parte, ¿cómo es que no saber tu identidad? O sea, no saber, no comprender que quién eres, que esto es un trabajo arduo, el hecho de saber quién eres, porque vamos cambiando, nos vamos conociendo, nos vamos reinventando y muchas veces, por ejemplo, el hecho de encontrarle una identidad a tu ser, muchas veces atraparnos en esa identidad no nos ayuda como a mejorar. Entonces, primero que nada, hay que entender cómo es que la identidad se va transformando, porque la identidad, pues nosotros la creamos, ¿no? Y no saber realmente quién eres te puede llevar a estereotipar, o dicho de otra manera, a juzgar, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno está realmente en conciencia de cuál es tu identidad, de estas creencias que adoptaste y que te diste cuenta que no son algo tuyo y que estas creencias las soltaste para poder crear tu propia creencia y crear esta propia identidad única e irrepetible. Entonces, ya una vez teniendo en cuenta que si tú creas tu identidad, no vas a llegar a estereotipar, por ejemplo, a las personas, ¿no? Cuando digo estereotipar, ¿qué es, no? Por ejemplo, aquí yo les pongo en la diapositiva. Hay muchas personas que aún creen que las mujeres únicamente deben de saber cocinar. También hay otras personas que no conocen su identidad, dicen que los hombres deben de trabajar siempre en todas las casas, en todas las familias, y las mujeres deben de estar en su casa atendiendo, cocinando, etc. También, si no reconoces tu propia identidad, puedes caer en un estereotipo tan absurdo como el buen mexicano debe de ser machista, o como, por ejemplo, el creer que a cierta edad ya te vas a quedar quedada, ¿no? O que a fuerzas te tienes que casar a determinado periodo de tu vida, ¿no? Y tener hijos, ¿no? No saber tu identidad te puede llevar a caer en esos estereotipos, ¿no? Como por ejemplo también el reconocer cómo es que, no sé, los hombres no pueden ser estilistas, ¿no? Porque no es un trabajo para ellos, únicamente es para las mujeres, ¿no? Entonces,
es importante que reflexionemos ante ello, ¿no? Y bueno, eh, para ello también necesitamos adherir que para poder construir paz, no nada más es saber qué significa paz, ¿no? Es un universo de otros temas que hay que comprender y hay que entender para poder practicar, ¿no? Porque muchas veces estamos por inercia en el día a día y esta inercia nos lleva a conflictos o a inestabilidades emocionales y no podemos construir paz desde ese estado emocional. Entonces, dice aquí, ¿qué es la construcción de paz? Es la manera de transformar el conflicto de destructivo a constructivo, permitiendo cambiar las relaciones sociales y así no afectar el bienestar y seguridad de las personas. Y bueno, aquí sabemos que el conflicto es constructivo cuando se dialoga, cuando suma las perspectivas de las personas, suma para poder crear un panorama hermoso, gigante, que nos ayuda a comprender mejor el universo o la historia humana o como le quieras llamar. ¿Ok? Y bueno, eh, les voy a compartir también una actividad que se llama Conócete a ti mismo, en donde, pues creo que me es muy importante que cada uno de nosotros nos enfoquemos en estas 4 preguntitas, ¿no? Por ejemplo, piensa en un momento en el que has tenido que desafiar parte de tu identidad. No sé, que se te dijo algo que se te ofendió y bueno, te ofendió, ¿no? ¿Cómo respondiste en ese momento? Número 2, piensa en un momento en que estuviste en conflicto con otra persona. ¿Qué pasó en esa situación? ¿Tuviste tú o la otra persona una percepción diferente ante el conflicto? O sea, ¿te enteraste? También, cómo este ejercicio es muy bueno, el hecho de interpretar cómo tú crees que te perciben los demás. ¿Qué tan consciente eres en situaciones acaloradas, no? Aquí te puse, o sea, situaciones como bochornosas, ¿no? ¿Con qué frecuencia te registras contigo mismo en estas situaciones para ver si eres realista o eres justo o justa? Y bueno, hemos llegado a la parte final de esta sesión. Bueno, estas sesiones, bueno, son sumamente importantes que reconozcamos que la paz empieza con, por ejemplo, aquí yo te puse, la paz empieza con una sonrisa y le agrego, la paz comienza con entender nuestra identidad, hacerte preguntas acerca de tus creencias, hacerte consciente del cómo nos estamos comunicando, también es otra cosa, el gestionar nuestras emociones. Construir paz no es algo fácil, eso lo sabemos. En este mundo cotidiano donde existe demasiado ego en las personas y que a veces este ego no nos permite escuchar a las otras personas, únicamente estas personas quieren ser los protagonistas o las protagonistas, ¿no? Decir que lo hicieron bien, lo están haciendo bien, necesitan una valoración. Ahorita, redes sociales es una incubadora de valoración. Todas las personas que utilizan eh, redes sociales como para validar tu felicidad o validar lo bien que lo estás haciendo, es un detonante gigante para, no sé, como es un detonante, es un catalizador invisible porque no lo estamos viendo de emociones destructivas. Es importante no caer en ello. ¿Por qué? Porque pareciera que es normal, ¿no? Pareciera que es normal la parte de practicar el ego, ¿no? Practicar el ego, ¿no? Dar a conocer tu cuerpo perfecto, tu vida perfecta, tu alimentación perfecta. Creo que es importante saber que no, bueno, que el Internet, las redes sociales nos pueden construir una realidad hermosa o nos pueden destruir de emociones destructivas, ¿ok? Ojo con esto, por favor. No estoy en contra de las redes sociales, únicamente creo
que es necesaria la conciencia en las redes sociales. Utilizar las redes sociales para algo positivo, ¿ok? Para nutrir de manera positiva. Bueno, pues con esto, bueno, no basta, creo, aquí te puse, ¿no? No basta con hablar de paz. Uno debe creer en ella y trabajar constante, arduamente para conseguirla. Y bueno, concluyo esta sesión con esto, ¿no? De no ser conscientes del por qué pensamos, del por qué sentimos o por qué actuamos de ciertas maneras, nos puede llevar a estereotipar, nos puede llevar a discriminar o nos puede llevar a juzgar mal a situaciones o a otras personas. Cuando sabemos con qué nos identificamos, podemos ser conscientes de nuestros propios sesgos y cómo podemos reaccionar ante situaciones que prueban lo que es importante para nosotros. Nos ayuda a entender por qué pensamos lo que pensamos, por qué sentimos lo que sentimos y por qué actuamos como actuamos. No es posible entender a la sociedad y su dinámica al margen de la cultura, explicar el comportamiento humano sin tener en cuenta que los actores sociales somos productores de significado, usuarios de símbolos, narradores de historias con las que producen sentido e identidad. Los símbolos y la historia constituyen una dimensión o un integrante sustantivo de la realidad social. La conformación de la identidad individual no puede darse al margen de la identidad colectiva. Entendemos la identidad como la acción constructiva que el individuo realiza interiorizando elementos simbólicos, externos, identidad y cultura son parte de un mismo proceso, la socialización. Y bueno, con estas conclusiones muy cortas, me despido de ustedes. Igual, solo por ahora, acuérdense que una despedida no es por siempre, nada más es por este momento porque estamos conectados, ¿ok? Y bueno, concluyo. La identidad es como nosotros nos vemos. Es como, más bien, a nosotros mismos y a los grupos de personas con las que nos sentimos conectados. La identidad puede incluir afiliaciones étnicas, nacionales, de género, racionales y religiosas. La identidad también puede incluir grupos e intereses sociales como pasatiempos u otras cosas que nos gusta hacer. La identidad es lo que nos hace únicos y especiales, recordemos, es lo que nos hace quienes somos, es una parte esencial de la experiencia humana. Las diferencias de identidad se deben celebrar porque se deben de celebrar, son importantes. Nuestras diferentes identidades nos dan la oportunidad de aprender sobre los demás y a través de ese proceso aprendemos sobre nosotros mismos. Todos tenemos diferentes orígenes y hemos vivido diferentes experiencias. Por eso, todos tenemos diferentes perspectivas del mundo, que por cierto, nos hace sumamente ricos. Tener diferentes perspectivas significa que vemos el mundo desde un lugar diferente. Y esto no es algo malo, por supuesto que no, es todo lo contrario, es algo positivo. Y bueno, tener diferentes perspectivas, como les decía, es muy importante que nosotros como constructores de paz lo tengamos en cuenta y aprendamos a apreciar la importancia de ello, ¿no? Y utilizar esto como una fortaleza, ¿ok? Y bueno, los invito a reflexionar acerca de lo que te acabo de decir. ¿Qué método utilizaré para controlar mis emociones? ¿Qué vamos a hacer? Ok, ya sé en teoría que la paz se construye por medio del individuo, por medio de mi responsabilidad. Ya sé. Ahora, ¿qué método voy a usar para controlar mis emociones destructivas? Ok. Ahora, ¿creen ustedes que imaginar paz es crearla? Como muchos psicólogos dicen, ¿no? Que tú creas tu realidad. Entonces, a ver, voy a imaginarme paz, ¿lo voy a crear? Vamos a reflexionar. ¿Qué se necesita para construir paz? Y bueno, pues, ¿qué se necesita? Primero que nada, practicarla, ¿no? Es como cuando vas al gimnasio a ejercitar tu músculo o a bajar de peso, como quieras llamarle, ¿no? Para construir paz hay que crear estos espacios de paz en nosotros, ¿no? Por medio de la meditación, de la cual te hago una invitación, una cordial invitación en este momento, ya que acabemos esta sesión o ya que termines de ver este video,
le pongas play al video que te comparto en Google Classroom para que medites, ¿ok? Te invito a ser este ser humano que crea esta paz que se necesita ver en el mundo, ¿ok? Muchísimas gracias por tu atención. Y bueno, con esta frase cierro esta sesión. La mente crea problemas que no existen. Hay que aprender a dominarla. Muchísimas gracias. Gracias por este gran camino, este viaje que ya vamos casi a mitad de camino de este primer nivel. Acuérdense que el superpoder de hacer un poco todos los días nos va a ayudar a construir esta paz que se requiere. Gracias por hacer posible que la paz suceda. Me despido con mucho cariño. Mi nombre es Sara y nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias por continuar con nosotros. Gracias, Fabiola, gracias. No sé si tengas algo que decir. Digo, si no, no te preocupes. Puedes escribirlo también. Creo que por aquí ya escribiste algo, nos saludaste. Y bueno, pues muchísimas gracias a las personas también que ven este video. Gracias, gracias, gracias. Enorme, les mando un abrazo y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias, Fabiola. Bonito día. Bye, bye.